Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, aquellos que nos están escuchando en esta tarde. Estamos en un nuevo programa de Simplemente Jesús. Agradecemos al Señor por un nuevo programa que podemos tener este viernes. Damos también gracias a todos aquellos hermanos y personas que se están encargando que la radio bíblica Siloé pueda funcionar. Así que bueno, como siempre en Simplemente Jesús, estaremos estudiando la palabra del Señor. Aquellos que vienen escuchando continuamente los programas, estamos estudiando la epístola a los Colosenses, aunque hoy les vengo a hablar de otro tema. Hoy nos vamos a saltear Colosenses, seguiremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Hoy les vengo a hablar de otro tema. Como todos saben, se acerca la Navidad y hay muchos que hoy asocian la Navidad a la fiesta, a la comida, a la bebida, a la familia, a los regalos, a las compras, a un señor gordo que baja de la chimenea, a lo que muchos llaman Papá Noel. Si hay algún niño escuchándome, Papá Noel no existe. Pero muy pocos entienden el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Por lo general, en las iglesias, los predicadores, los pastores, eh, cuando se acerca la época de la Navidad, suelen predicar de un mismo tema. Predican del nacimiento de Jesús. Y aquí en Simplemente Jesús no vamos a hacer la excepción. También vamos a predicar acerca de ese tema del nacimiento de Cristo. Nosotros los cristianos en este día festejamos el nacimiento de Jesús. Aunque en la Biblia no hay ningún indicio en que Jesús haya nacido en la Navidad, no dice el día exacto en que Jesús nació, pero está bueno igual como que agarrar ese día y por así decir celebrar el nacimiento de Cristo, aunque todos los días deberíamos celebrar el nacimiento de Cristo. No es que llega diciembre, ¿no? Navidad, festejamos el nacimiento de Jesús. No, esto debería ser algo de todos los días de nuestra vida, ¿no? Cristo es el centro de nuestra vida y todos los días debemos pensar en su nacimiento, en su muerte, en su resurrección, en su vida perfecta que Él vivió por nosotros. Pero como dije, aunque no hay indicios en la Biblia en que digan que Jesús nació el 24 de diciembre, aún así es bueno tomar este día para recordar el nacimiento de Cristo. De todas formas, hermanos, hoy les vengo a hablar de un pasaje no muy conocido cuando se predica del nacimiento de Cristo. Les vengo a hablar de Miqueas, así que les invito a aquellos hermanos o personas que estén escuchando el programa que abran sus Biblias en Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Estaremos estudiando al profeta Miqueas. Por lo general, cuando se predica este tema, siempre se predica del Nuevo Testamento, ¿no? En el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Pero yo hoy quise traer otro pasaje, ¿no? Otro tema, sobre todo del Antiguo Testamento, un profeta que estuviera profetizando acerca de la venida de Cristo. Miqueas 5, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te agradecemos, Señor, por otra tarde de poder estar compartiendo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este día vamos a hablar, Padre, del nacimiento de Cristo, Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesús nació, Señor, de una virgen, Padre, y vivió una vida perfecta, sin pecado, y que murió en la cruz por nosotros, Padre. Pero lo increíble, Padre, es que antes de la venida de Cristo ya se estaba profetizando de que vendría ese Mesías, Señor, de que vendría Cristo Jesús a venir a este mundo con un propósito de salvar a los pecadores, Padre. Te pido, Señor, que tú nos estés ayudando ahora por medio de la predicación de tu palabra, que me ayudes, Señor, a siempre estar centrado en tu palabra, a ser lo más bíblico, Señor, que pueda, y a exponer fielmente las escrituras. Te pido por mis hermanos que están escuchando, o que van a escuchar luego el programa grabado, te pedimos para que tú estés ayudando en su mente, para que puedan estar atentos a lo que quiere decir tu palabra hoy. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos.
como les venía diciendo, Miqueas es un profeta menor. Él profetizó en el siglo VIII. Él fue contemporáneo con el profeta Isaías. Y cuando decimos que fue contemporáneo, nos referimos a que profetizaron en el mismo periodo, en el mismo tiempo. Y mis hermanos, a Miqueas le tocó profetizar en un periodo muy difícil, ya que el pueblo de Israel se encontraba en una decaez espiritual y moral. El pueblo de Israel se había alejado de la ley de Dios, ¿no? Y también estaba la gran amenaza de los asirios en el norte de Israel, ¿no? La nación asiria iba a derrotar a los judíos. Y en ese contexto tan triste y desalentador es que Miqueas anuncia la venida del Mesías. Si uno lee Miqueas antes del capítulo 5, que lo invito a que lo hagan luego, uno va a ver, ¿no?, que es bastante, por así decir, triste lo que viene pasando. Y de repente llega este capítulo 5 y él profetiza de la venida del Mesías, ¿no? Entonces, mis hermanos, el mensaje de hoy, como es un programa especial, no vamos a estar hablando de Colosenses, lo titulé Jesús el Mesías prometido. Jesús el Mesías prometido. Y dividí este pasaje en 3 partes. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Solamente vamos a ver ese versículo. Y vamos a ver 3 partes. Primero vamos a ver el lugar donde nacería el Mesías. Luego vamos a ver que el Mesías vendría por parte de Dios. Y luego vamos a ver el Mesías eterno. Repito, veremos el lugar donde nacería el Mesías, de dónde vendría, o sea, quién sería el que lo enviaría al Mesías, y veríamos la eternidad de este Mesías. Así que vamos a nuestro primer punto, el lugar donde nacería el Mesías. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, dice aquí Miqueas. Miqueas estaba profetizando en Judá. Y dice, pero tú, Belén Efrata. Y hermano, este pueblo estaba al sur de Jerusalén. Y si algunos ya saben, este fue el lugar del nacimiento del rey David. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, ¿no? Ahí dice que David había nacido en Belén. Pero también Belén había sido el nacimiento del futuro Mesías, es decir, de Jesús, ¿no? Y recuerden que Jesús vendría de la genealogía de David. En Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, pero cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y ahí se profetiza lo que Miqueas dijo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres de la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En Lucas 2, versículo 4 al 7, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esos son los pasajes que hablan en el Nuevo Testamento del nacimiento de Jesús. Y vemos que esta profecía de Miqueas ya se estaba cumpliendo ahí, que Jesús estaba naciendo en Belén, ¿no? Ya estaba profetizado. Y hermanos, la palabra Belén significa casa de pan, porque se encontraba en una región que había tenido una gran producción de grano desde los tiempos antiguos. Y Efrata, porque dice Belén Efrata, la palabra Efrata significa fructífero.
¿Mm? Esta población era conocida por sus viñedos abundantes y sus sembrados de oliva. No era cualquier ciudad. Ahora, lo interesante es que Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. Dice pequeña para estar en las familias de Judá. Era pequeña en tamaño en comparación a otras aldeas. Y esto es interesante, mis hermanos. Dios siempre utiliza lo insignificante y lo que parece tener menos valor para hacer sus maravillosas obras. Charles Spurgeon, y cito, él dice acerca de este pasaje, ¿por qué se dice esto?, se pregunta Spurgeon. Bueno, porque Jesucristo siempre va en medio de los pequeños. Él nació en la pequeña aldea para estar entre las familias de Judá, no en la alta colina de Basán, ni en el monte real de Hebrón, ni en los palacios de Jerusalén, sino en la humilde pero ilustre aldea de Belén. Sugel Michelin, y cito, dice, Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Y es así, mis hermanos. Algunos se imaginaban que el nacimiento del futuro Mesías podría ser en Jerusalén, podría ser en un palacio, con un ejército enorme, pero no. Dios agarra a Belén, que era la aldea más pequeña en las familias de Judá. Jamás se pensaban que el Mesías nacería en Belén. En la iglesia de Corinto habían contiendas porque algunos cristianos se estaban separando, diciendo que algunos eran de Apolo, otros eran de Cefa, otros eran de Pablo. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y más adelante luego dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis hermanos, el ser humano es muy orgulloso, pero Dios se encarga de desinflar nuestro orgullo. Por eso, cada cosa que Dios hace, lo hace para que Él sea exaltado y nosotros humillados. Y hermanos, antes de que Cristo sea exaltado, Él debía ser humillado. Y eso es lo que dice Pablo en Filipenses. Antes que Cristo sea exaltado, Él debía ser humillado. Él era el Mesías. Él era el futuro rey. Pero Él primero tenía que ser humillado para después ser exaltado por Dios. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios, de Dios Padre. Así es, mis hermanos. Cristo primero debía humillarse, para luego ser exaltado. Entonces, ya hemos visto el lugar donde nacería este futuro Mesías. Nacería en Belén Efrata, que era una pequeña aldea entre las familias de Judá. Ahora vayamos a nuestro segundo punto. Vayamos al punto en que el Mesías vendría por parte de Dios. El Mesías vendría por parte de Dios. Miren de vuelta. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que es Señor en Israel. Hermanos, hay algo interesantísimo aquí. Dice, de ti me saldrá. No dice, de ti saldrá. No, de ti me saldrá. La palabra me deja en claro que este futuro Mesías vendría por parte de Dios. Él vendría a cumplir la voluntad de Dios y a establecer el reino de Dios. Dios envió
a este futuro Mesías, es decir, a Cristo. Y Cristo vino con el propósito de cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. En Juan 4, versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es increíble. Jesús está diciendo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Yo no busco mi voluntad, yo busco la voluntad del que me envió, la del Padre. Y mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús sabía cuál era su propósito aquí, en la tierra, cuando Él vino. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. El Padre lo envió con un propósito. Charles Spurgeon, y cito, es un dulce pensamiento que Jesucristo no vino sin el permiso, autoridad, consentimiento y ayuda de su Padre. Fue enviado por el Padre para que fuera el Salvador de los hombres. Dios envió a Cristo, Dios envió a este futuro Mesías. Y luego, Miqueas dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hermanos, nadie nace siendo rey, nadie. Algunos hombres nacen siendo príncipes, pero nunca nacen como reyes. Y no creo que se encuentre en ningún registro de la historia que un niño haya nacido rey. El niño nace, si es hijo de rey, nace siendo un príncipe y él tiene que esperar hasta la muerte de su padre para poder heredar el trono. Pero lo interesante es que Jesús, en el instante de que vino a la tierra, él ya era un rey. La excepción fue Cristo. Jesús, en el instante de que vino a la tierra, él ya era un rey. Y mis hermanos, aquí Miqueas está diciendo que este futuro Mesías será Señor de Israel. Ahora, nosotros vemos que en la primera venida de Cristo, su propio pueblo lo rechazó y lo despreció, lo maltrató. Lo trataron como un criminal, lo acusaron falsamente, lo mataron en una cruz. Entonces, uno puede decir, pero pará, ¿cómo es que es este futuro Mesías, es decir, Cristo, fue Señor de Israel, si su pueblo lo rechazó, lo despreció? Charles Spurgeon, y cito, no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Spurgeon, ni tampoco porque sean de la simiente de Abraham son todos también llamados. El Señor no es Señor de Israel según la carne, sino que es Señor de Israel según el Espíritu. Fin de la cita. ¿Vieron lo que está diciendo Spurgeon? Y es lo mismo que dice la Biblia. En Romanos 2, versículo 28, dice, pues no es judío aquel que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Romanos 9, versículo 6 al 8, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, Jesús ya es Señor de Israel. Y como estamos diciendo aquí, no es ese Israel según la carne, sino el verdadero Israel. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han creído en Cristo Jesús, aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Ese es el verdadero Israel. Ese es el verdadero pueblo del Señor. Y Jesús ya es Señor de Israel y de todo el universo. Y en su segunda venida, Jesús tomará posesión de todo lo que le pertenece. Ya todo lo que está aquí en la tierra, todo le pertenece a Jesús. Ya es rey. Pero algún día Él vendrá a tomar posesión de todo esto. Entonces, cuando dice que Él será Señor en Israel,
Está hablando de la verdadera Israel, del verdadero pueblo de Dios, de aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en este Mesías, es decir, en Cristo, Cristo Jesús. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Ya hemos visto el lugar donde nacería este Mesías. Hemos visto que vendría por parte de Dios. Y ahora miremos la eternidad de este Mesías. La eternidad de este Mesías. Volvemos a leer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es increíble lo que dice aquí Miqueas. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, los judíos sabían que el único que era eterno, el único era Dios, Jehová. El único que era eterno era Jehová. En Isaías 40, versículo 28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Isaías 41, 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Salmo 102, 12, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Ahora, los judíos sabían muy bien que el único Dios eterno era Jehová. Pero aquí Dios está diciendo que este futuro Mesías también es eterno. Él dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces la pregunta aquí es, si Dios es el único eterno, y aquí Miqueas nos dice que este Señor que Dios iba a enviar también es eterno. Por lo tanto, ¿quién es este Mesías? Porque el único eterno es Dios. ¿Quién es este Mesías? Bueno, mis hermanos, este Mesías también es Dios. En Isaías 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, aquí vemos la naturaleza divina de este Mesías. Él mismo es Dios. E Isaías, y qué interesante que Isaías, como dije anteriormente, es contemporáneo con Miqueas. Los dos profetizaron del nacimiento de Jesús y fueron los dos contemporáneos, profetizaron en el mismo periodo. Es interesante que Isaías dice que este niño que nacería sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. Hermano, este futuro Mesías, Jesús, es Dios. Y Jesús lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En Colosenses, que estamos estudiando la epístola a los Colosenses, ya hemos estudiado este tema de la deidad de Jesús. Colosenses 1, versículo 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pablo ahí en Colosenses dice, Él es la imagen de Dios invisible. Él creó todo este universo. Él es eterno. Colosenses 2:9, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hermano, aquí se soluciona el problema. Dios envía a Dios. Repito, Dios envía a Dios. En Miqueas
Dios le está diciendo que Él enviaría un Mesías y que este Mesías vendría por parte de Dios. Y al mismo tiempo le está diciendo que este Mesías sería eterno. O sea, Dios le está diciendo a Miqueas, en otras palabras, yo, Dios, voy a enviar a Dios. En Juan 1, versículo 1 al 2, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Mis hermanos, Dios el Padre envía a Dios el Hijo. Y este futuro Mesías también es eterno. A veces queremos minimizar a Jesús con Dios. No, mis hermanos. Los atributos que tiene Dios el Padre los tiene Dios el Hijo. Aquí en la tierra, Jesús se despojó de algunos de sus atributos, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él no puede dejar de ser lo que es, porque Dios es inmutable. Y si Jesús es Dios, no puede dejar de ser Dios. En Filipenses, como vimos, Él se despojó a sí mismo. Se despojó de algunos de sus atributos divinos, porque Él quiso hacerlo en esta tierra. Pero Jesús tiene los mismos atributos que Dios el Padre. Y si Dios el Padre es eterno, este Mesías también es eterno. Jesús también es eterno. Entonces, ahí la solución del problema. Dios envía a Dios. Y mis hermanos, para ir terminando, en el Antiguo Testamento hay varias apariciones de Cristo. Lo que se llaman, ahora no recuerdo el nombre, pero un hermano que está estudiando en el seminario, Brian, me dijo que tiene un nombre particular, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Aquí está, las cristofanías se llama, las cristofanías. Y hay varias cristofanías en el Antiguo Testamento, varias apariciones de Jesús o del Cristo preencarnado. Y eso lo podemos ver ya desde el libro de Génesis. En Génesis 18, cuando a Abraham se le aparecen 3 hombres, no sé si todos recuerdan la historia, se le aparecen 3 hombres, pero Abraham solo llama Señor a uno de ellos. Bueno, ese al cual Abraham llama Señor era Cristo. Los otros 2 eran ángeles que habían asumido la apariencia de hombres. En Génesis 18, versículo 22, dice, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Estos 2 hombres se apartaron, y el otro, el cual era Cristo, se quedó con Abraham. Y dice que Abraham aún estaba delante de Jehová. Ese es el indicio que tenemos para decir que este hombre era Cristo, porque dice que Abraham aún estaba delante de Jehová, delante de su presencia. En Génesis 32, Jacob lucha con un ángel. Vamos a Génesis capítulo 32, versículo 25 al 30. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo desconyuntó, y se desconstruyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios que cara a cara, y fue librada mi alma. Ese ángel con el cual luchó Jacob era Cristo preencarnado, mis hermanos. En Josué capítulo 5, vemos que Josué se le aparece un hombre con una espada desvainada. En Josué 5, versículo 3 al 15, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió,
No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Vieron? Le dijo mi señor a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué dice que lo adoró y le dijo mi señor. Esa es otra aparición de Cristo preencarnado. En Daniel 3 tenemos la historia de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron arrojados al horno de fuego. Daniel 3, capítulo 23 al 25. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo, he aquí que yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hay algunos que creen que en este pasaje era un ángel. Para mí no. Para mí era Cristo preencarnado, porque Nabucodonosor, que era un pagano, él dice que este cuarto hombre tiene el aspecto semejante al de los hijos de los dioses. En Jueces 6, tenemos la historia de Gedeón. Y vemos que a Gedeón se le aparece un ángel. Jueces 6, 11. Y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, mis hermanos, algunos podrían decir, acá, pero esto es un ángel solamente. Pero miremos el versículo 14. Vayan conmigo a Jueces. Jueces 6. Jueces 6. Miren el versículo 14. Y mirándole Jehová. Versículo 16. Jehová le dijo. Versículo 23. Pero Jehová le dijo. Versículo 25. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Este ángel que se le apareció a Gedeón varias veces se repite que cuando este ángel hablaba, estaba hablando Jehová. Entonces aquí vemos otra preencarnación de Cristo. Entonces, hermanos, vemos que Jesús existía desde la eternidad. Él no tiene principio, no tiene fin, no tiene comienzo. Cuidado con la herejía que hemos estudiado en Colosenses, que hay muchos que dicen que Jesús fue creado por Dios. No, Jesús ya existía desde la eternidad con Dios el Padre. Y Él ya existía antes de venir a este mundo y nacer de una virgen. Entonces, mis hermanos, a modo de conclusión, aquí en Miqueas ya estaba profetizado que vendría este futuro Mesías. Y este Mesías es Cristo Jesús. Porque todas las profecías de este futuro Mesías se cumplieron en Cristo Jesús. Él nació de una virgen y fue enviado por Dios el Padre para salvar a los pecadores como nosotros. Estamos, como dije, en época de Navidad, y no es solamente que debemos recordar el nacimiento de Cristo en estos días, no, todos los días debemos recordar el nacimiento de nuestro bendito y glorioso Salvador, Jesucristo. Y para aquellos que no conocen al Señor, este futuro Mesías, cuando vino a esta tierra y nació de una virgen, vino con un propósito. Dios lo envió con un propósito. Y Él lo envió para morir por los pecadores. Amigo, amiga, hoy que estás sin Cristo. Tú eres un pecador que ha transgredido la ley de Dios. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre tu cabeza. Pero lo increíble es que Dios no se rehusó en dejarnos en nuestros pecados, sino que Él envió a Cristo Jesús a vivir en esta tierra una vida perfecta, la cual nosotros no podíamos vivir,
para luego Él llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario y llevar la ira de Dios que nosotros merecíamos llevar. Él llevó nuestra culpa y la Biblia dice que Él se hizo maldito en la cruz del Calvario. Él murió por los pecadores. Y amigo, amiga, si hoy te arrepientes, si hoy crees en Cristo Jesús, si hoy crees en lo que Él hizo en la cruz por ti, podrás ser salvo, podrás tener el perdón de pecados, el don de la vida eterna, reconciliación con Dios y ser parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete y cree en este Mesías, en Cristo Jesús. Como hemos visto, ya estaba profetizado que Él viniera. Y Él ya vino y ya murió por los pecadores. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesús dijo que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios todavía permanece sobre esa persona. Ven a Cristo, cree en Él y serás salvo. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado y vamos a terminar orando. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este pasaje de Miqueas, Señor. Y es increíble, Padre, ver cómo ya desde los tiempos antiguos ya estaba profetizado con tanto detalle de la venida de nuestro precioso y bendito Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos transforma. Gracias porque tu palabra siempre es clara. Oramos, Señor, para aquellas personas que están sin Cristo, que en este día, escuchando este mensaje, puedan tener convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, Señor. Y que ellos puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Que ellos crean en Jesús. Que crean en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y puedan ser salvados, Señor. Y oramos también por nosotros, Padre. Porque nosotros todos los días debemos recordar el nacimiento de Cristo. Porque Cristo es el centro de nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.